Saben, escribí un libro acerca de Jonás llamado Glorioso Desastre. Y si tal vez estás obsesionado con esto, no hay hechos científicos para explicar cómo un hombre puede utilizar branquias gigantes para sobrevivir. No hay un increíble pero cierto acerca de cómo un barco pesquero atrapó a una ballena en Noruega y al abrirlo encontraron que habían 4 personas viviendo cómodamente adentro. Nada de eso, y la razón es sencilla, porque para un Dios infinito, el Dios que sostiene las galaxias en las puntas de sus dedos, el Dios que mantiene juntos los átomos en nuestros cuerpos, el Dios que está infinitamente involucrado en los asuntos humanos, el Dios que es capaz de amar al más terco de los seres humanos, para ese Dios, preservar la vida y ordenarle algo a un pez no es nada difícil. Es más difícil para mí hacerme un café que para ese Dios hacer esa clase de milagros. Ahora, la razón por la que escogí a Jonás es la misma razón por la que se llama glorioso desastre. Es porque nadie es más desastroso que Jonás. Es un desastre el inicio del libro. Cuando escucha a Dios, él corre y hace un gran desastre. De hecho, en medio del desastre llega a un callejón sin salida. Luego obedece a Dios durante unos 20 minutos. Y luego es un desastre al final del libro. Pero aún así, la gloria de Dios resplandece. Estaba pensando, como cristianos, preparamos nuestro testimonio para que suene de la siguiente manera. Antes estuve ciego, pero ahora puedo ver. Antes yo era esto, malo, 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 malo. Ahora soy esto, bueno, 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 bueno. Pero a menudo no es algo auténtico, ¿no es así? Una forma más realista es decir, una vez fui un desastre en 53 formas diferentes, y entonces conocí a Jesús. Ahora, soy un desastre en 37 formas. Pero la gloria de Dios resplandece. Entonces, aun si el pastor Rick fue lo suficientemente amable para llamar a este libro Oro Puro, me alegra reportarles que ha vendido docenas de copias. Ha impactado decenas de vidas. He recibido buenas críticas. A mi madre le encantó. Recibí una llamada de mi editor que dijo, la buena noticia es que estás en la cima del mercado de Jonás. La mala noticia es que es un mercado muy pequeño. Entonces, lo que puedo hacer es que como un desastre glorioso, tengo la oportunidad de compartirles un mensaje. Si pudiera enseñarles algo, sería acerca de escuchando la voz de Dios. Entonces, si estás llenando las notas, el primer espacio allí sería entender que Dios habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. El argumento, por supuesto, es que Dios está hablando. Dios está involucrado, Él está llamando, te está provocando, te está codeando, Él te está guiando. No sé qué palabra decidas usar, pero el argumento es que Dios está involucrado en nuestras vidas y Él tiene una voluntad y quiere comunicar esa voluntad, y el reto es ver que Él utiliza esas circunstancias de la vida como una forma para comunicarlas. Cuando yo estaba en 3er grado, mi papá nos llevó a mí y a mi amigo Avery a una excursión de pesca. Nos paramos a la orilla del río. Mi papá era un pescador, yo la verdad no tanto. Y él tenía todos los implementos. Tenía la caña de pescar, el carrete. Él le puso el anzuelo, luego la carnada y me lo entregó. Y por supuesto, respiré profundamente. Batí la caña con mucha fuerza, imaginando que en el momento en que el anzuelo tocara el agua, llegaría un pez y entonces estaría muy entretenido. Bien, tomé impulso y batí la caña, pero el anzuelo nunca pasó de mis hombros. Se quedó atrapado en algo, así que lo intenté nuevamente, pero nada ocurrió. La tercera vez con todas mis fuerzas, intentando enviar el anzuelo al agua, pero seguía igual, así que me di la vuelta para ver qué había atrapado, y se trataba de mi amigo Avery. En mi primer intento, saqué uno de 60 libras. De hecho, le clavé el anzuelo en la punta del dedo índice. Él estaba demasiado abrumado como para hablar, así que simplemente estaba apuntando, mientras... Él no gritó, pero yo grité, así que mi papá vino corriendo con tenazas, vendaje, palabras de consuelo, evitando el litigio. Eso terminó con nuestro viaje de pesca. Llegamos a casa con las manos vacías, pero a los 9 años de edad yo me había convertido en un pescador de hombres. Literalmente lo que dijo Jesús. Sé que no tiene nada que ver, pero lo que quiero que vean en esta historia es que Dios utiliza los momentos en nuestras vidas para comunicarse con nosotros. Yo creo que Él utiliza los momentos en que acabas de pescar a tu amigo y utiliza los momentos en que estás en la cafetería y también utiliza esos momentos en que vas nuevamente a la oficina y todos los momentos en nuestra vida
Él utiliza para poder comunicarnos su voluntad. Y creemos que Dios tiene un llamado con C mayúscula, que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él tiene un propósito para todo el rumbo de nuestras vidas. Pero también creemos que Él tiene un llamado con C minúscula. Que Él tiene un llamado en tu vida para el próximo año, que tiene un llamado para el próximo mes, que tiene un llamado para las próximas 24 horas. Y me pregunto, ¿qué sería lo que cambiaría si pensáramos un poco más en este asunto? Si estuviéramos más dispuestos a escuchar y más dispuestos a responder. Así que este es un reto que voy a darles. Y el reto es que cuando se encuentren en una situación frustrante, o se encuentren en una circunstancia inusual, o incluso si se encuentran en una circunstancia diaria, háganse esta pregunta: Señor, ¿qué estás diciéndome a través de esto? ¿Qué estás provocándome, incitándome? ¿Hacia dónde estás guiándome en medio de este momento? Verán, es interesante. Cuando observo ese viaje de pesca hace 35 años, hasta lo que Dios ha hecho en mi vida, dónde me ha traído el día de hoy, ahora soy el tipo de persona que quiero que toda mi historia se trate de guiar personas hacia Jesús. Y veo cómo Dios usa los eventos en mi vida para llevarme a eso. Así que como primer punto, tenemos que entender, tenemos que poner nuestra mente en el lugar donde Dios nos habla a través de las circunstancias en nuestra vida. El lugar donde te encuentras ahora no está evitando que te comuniques con Dios, sino que ese es el medio a través del cual Él se comunica contigo. El segundo espacio es que debemos creer que Dios guía a sus siervos. Debemos creer que Dios guía a sus siervos. Y quisiera leer el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, donde leemos: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, y ve a la gran ciudad de Nínive, y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Ahora, lo que vemos en este verso es que Dios hizo un llamado a la vida de Jonás, y Él está llamándolo a que vaya a Nínive. Dios dice: esta es una gran ciudad, ahora hay maldad en ella, pero Él puede ver que es una gran ciudad. Pero lo que no tenemos es una introducción sobre Jonás. De hecho, la única otra ocasión en las Escrituras donde vemos a Jonás es en Segunda de Reyes, capítulo 14, donde dice: el Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás. Encierra esa palabra, su siervo. Por medio de su siervo, Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Y lo que vemos aquí es que Dios le ha hablado a Jonás, su siervo. Y una señal de un siervo es que ellos están listos y disponibles para hacer lo que su amo quiere que ellos hagan. En la actualidad no utilizamos tanto estas frases en nuestro vocabulario, amo y sirviente. Así que tal vez ayudaría si las redefinimos. ¿Qué tal si amo significara aquel que te ama, incluso más de lo que te amas a ti mismo? ¿Qué tal si eso que tu amo está mandándote a hacer es algo que tu corazón ya desea hacer de una forma profunda? ¿Qué tal si eso a lo que tu amo te invita es una aventura, impacta la historia, la eternidad y todo lo demás? Y si ponemos nuestra mente en eso, podemos empezar a poner nuestro corazón en ser sirvientes dispuestos de nuestro Padre. Ahora, tú que estás aquí esta mañana, tal vez tú seas esa clase de siervo. Y si no es así, tal vez conoces a alguien que sí lo es. Estas son las personas con las mejores historias. ¿Está bien? ¿Saben? Una vez a medianoche sentí que Dios me pidió que fuera a McDonald's y le preguntara al chico que me atendió si había renunciado a sus sueños, así que lo hice. Le pregunté: oye, ¿has renunciado a tus sueños? Y él empezó a llorar. Dijo: sí, lo he hecho. Así que en ese momento lo guié en oración, lo ayudé a dejar las drogas, a regresar a la universidad, y ahora es el primer ministro de Luxemburgo. Este son el tipo de historias que el pastor Steve Ruttenberg cuenta aquí en Saddleback. ¿Sabes? Escuchas una historia así y dices: wow, sería fantástico si Dios me llamara a mí a hacer algo así. Y nuevamente el argumento es que Él lo hace. Él está llamando, instando, guiando, provocando. Soy tan cabezón que necesito que Dios me golpee en la cabeza, o que al menos me llame por teléfono. Cuando estuve aquí en el equipo, como uno de los pastores del equipo del Saddleback, tuve el privilegio de hacerme cargo del teléfono de cuidado pastoral. Esto fue al inicio de la era de los celulares, así que un teléfono celular era del tamaño de un ladrillo.
Pero era lo que teníamos y lo pasábamos de pastor a pastor para que en cualquier necesidad pudieran llamar y en ese número hubiera un pastor las 24 horas. Así que era mi noche y yo lo puse junto a mi cama y recibí una llamada a las 3 de la mañana. Ahora, les confieso, no soy muy pastoral a las 3 de la mañana. Apenas soy cristiano antes de las 6 de la mañana y mi segunda taza de café. Así que en medio de mi somnolencia logré entender de la conversación que había una mujer y que estaba en el hospital de Saddleback y que ella, su ex esposo, estaba en coma y ella tenía miedo de que él fuera a morir y que no pudiera aceptar a Jesús, así que me preguntó si podía ir al hospital y compartirle a Jesucristo y orar con él. Lo que yo quería hacer era regresar a la cama. Pero lo que sentí que Dios quería que hiciera era ir al hospital. Así que me vestí, fui al hospital y fue tal como ella dijo, tubos y cables por doquier. Así que yo simplemente comencé a predicarle a Jesús. Le hablé acerca de cómo Dios lo ama con un amor que es incondicional. Le hablé acerca de cómo Jesús vino a la tierra para que él pudiera tener una relación de amor con Dios. Y le hablé acerca de que no se trata de las cosas buenas que hacemos, sino acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y todo este tiempo que estuve hablando con él estaba en coma, no tenía ninguna respuesta. Me parecía estar con el ministerio de jóvenes. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Así que luego de algunos minutos de estar allí junto a su cama, tomé su mano y le dije, ahora voy a orar y quisiera darte la oportunidad para responder si quieres que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. No importa cómo quieras responder, si quieres apretar mi mano o quieres parpadear tus ojos y al instante él estaba apretándome la mano. Y estaba gimiendo y parpadeando y asintiendo, y había lágrimas corriendo por su rostro. Y saben, yo nunca he estado tan seguro de una respuesta humilde al Evangelio como en esa ocasión. Así que oramos juntos. Luego le dije, puedes estar seguro de un par de cosas. Número 1, Dios te ama con locura. Número 2, todos tus pecados han sido perdonados. Su exesposa estaba allí, ella estaba alabando a Dios y estaba muy emocionada, así que le di las buenas noches y le di mi número telefónico y le dije, por favor, manténgame al tanto de cómo prosiguen las cosas. Unos 30 minutos más tarde me estaba preparando para ir a la cama cuando ella me llamó para agradecerme por haber ido al hospital. Y solamente quería dejarme saber que su exesposo acababa de pasar al gozo de la eternidad. Y me puse emotivo en ese momento. Yo oré al Señor y le agradecí por haberme invitado a esa aventura. Y también me puse a pensar acerca de cuán cerca estuve de habérmelo perdido. Hubiera sido muy sencillo orar con ella en la cama y regresar a dormir. Y tal vez escuches una historia como esa y digas, wow, qué increíble que Dios te haya llamado para algo así. Nuevamente, eso es lo que hace Dios. Él guía a sus sirvientes. Él nos conduce. Estamos siguiendo a Jesús. De hecho, eso es lo que Jesús dice acerca de Él siendo el pastor y todos sus siervos como las ovejas. Y Jesús dice, Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Puedes ver? Él está guiando a su siervo. Ahora, hay algunas herramientas que podemos adoptar. Hay algunas prácticas para escuchar la voz de Dios que nos ayudarán a estar en el pasto y a estar preparados para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Así que si estás llenando los espacios, la primera herramienta es la herramienta del silencio. Debemos practicar el silencio intencionalmente en nuestras vidas, porque nuestras vidas son ruidosas, de hecho, son ruidosas todo el tiempo. Así que practicar el silencio podría ser tal vez apagar el radio en tu automóvil, podría ser dejar tu teléfono celular en casa o dejar a un lado la computadora. Pero si no practicamos de forma intencional el silencio en nuestras vidas, no es algo que va a ocurrir. La siguiente palabra es la palabra prioridad. Necesitamos elevar la prioridad de escuchar a Dios. Tenemos que escuchar lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que saber
qué es lo que Él desea para nuestras vidas. Así que esto es un acto de voluntad. Esto es algo voluntario. La siguiente es la palabra proximidad. Proximidad es que tenemos que tener intimidad con Jesús. Esto es cuestión de nuestras afecciones. Es algo que queremos hacer. Queremos acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y la última es la palabra quietud. La quietud, que practicamos la quietud en nuestras vidas. No solamente el silencio, sino que le damos toda nuestra atención y apagamos todas las operaciones y la lista de tareas y dejamos todo eso a un lado y estamos quietos delante del Señor. Sabemos a partir de la Escritura que Dios no nos habla a través de un terremoto y Él no nos habla a través de una tormenta, sino que la Biblia dice que Dios habla con una voz muy apacible. En Salmos 46:10 leemos que nos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Tal vez quieras encerrar la palabra quietos y la palabra sepan y dibujar una flecha entre ellas. Yo estoy convencido de que hay una conexión entre la quietud y el conocer. Cuanto más quieto me quedo, más puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, estas son prácticas de mucha ayuda, pero quiero hablarles acerca de las cosas principales para determinar el llamado de Dios para tu vida. Y es decidir ahora mismo cómo vas a responder. Decidir cuál será la respuesta antes de que llegue el llamado. De hecho, esperar para ver cuál es el llamado de Dios y luego decidir si responder o no, eso es más o menos como hacer trampa. Esta es una frase que robé del pastor Rick. Advertencia: no, Señor, es una contradicción en términos. No, Señor, es una contradicción. No puedes decir no y luego llamarlo Señor. No puedes llamarlo Señor si luego dirás que no. En lugar de eso, mira cómo respondió Isaías a su llamado. Isaías 6:6. Dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Observa que la respuesta de Isaías es sencilla e inmediata. Aquí estoy, envíame a mí. Él estaba operando a partir de una postura de obediencia. Lo que sea lo que Dios lo llamara, Isaías estaba listo y dispuesto a hacerlo. Observa lo que él no preguntó. Él no preguntó: Señor, ¿sería esto conveniente para mí? ¿Hay algún curso de entrenamiento? ¿Trae incluidos beneficios médicos? ¿Puedes garantizar mi seguridad? ¿Cómo lucen las chicas allí? ¿Puedo usar mis zapatos favoritos? ¿Qué tal si no hay expreso? ¿Puedo traer una máquina de café? ¿Será en Europa? ¿Será que llevo un adaptador? Nada de eso, ¿cierto? Nada de eso. Él simplemente dice sí, porque Isaías había determinado que el mejor curso posible para su vida era hacer lo que sea que Dios lo estaba llamando a hacer. Es una decisión que él había hecho de antemano. Por cierto, es una decisión que nosotros podemos hacer ahora. Así que quiero preguntarte, ¿cómo estás en esto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para responder? ¿O acaso tienes un montón de excusas escondidas por allí? He estado en el ministerio durante algunos años. He escuchado todo tipo de excusas. De hecho, he usado algunas de ellas yo mismo. Así que quisiera hacer una lista de algunas de las cosas que usamos para librarnos del llamado de Dios. Son cosas que he escuchado. Tal vez tú también las hayas escuchado. Y la primera es la excusa de: estoy muy joven. Estoy muy joven. Voy a seguir el plan de Dios para mi vida cuando esté mayor, cuando haya aprendido algunas cosas y me haya divertido, cuando salga de mi etapa de adolescencia prolongada. ¿No es así? Ahora, la Biblia deja muy en claro que a Dios no le importa cuál sea tu edad. Él va a proveerte con lo que sea que necesites en la edad que tienes ahora mismo para su llamado. Esto es, a pesar de los recursos que puedas o no tener, esto es acerca de habilidades que puedas o no tener. Dios llama a sus hijos a hacer cosas fenomenales cada día. No olviden que David era un adolescente cuando derrotó a Goliat. Juana de Arco también era una adolescente cuando obligó a los ingleses a salir de Francia. Thomas Jefferson estaba en la escuela primaria cuando planeó la Declaración de Independencia. Eso no es verdad. Hubiera sido un excelente punto, pero no es verdad. Ahora observen este pasaje en Jeremías. Dice: la palabra del Señor vino a mí, diciendo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado.
te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, yo soy muy joven y no sé hablar. Allí lo tienen. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Lo que vemos en este pasaje es que Dios cree en el joven Jeremías. Dios está presente para Jeremías y Dios provee para Jeremías. Algunos de ustedes que están aquí son jóvenes. Tal vez seas un joven músico, un joven maestro o tal vez un joven empresario. Tal vez seas un cónyuge o un padre joven. La palabra para ti el día de hoy es no dejes que nadie te menosprecie porque eres joven. En cambio, escoge responder al llamado de Dios el día de hoy. Estoy muy joven, es la primera excusa. La siguiente excusa es lo opuesto. Estoy muy viejo. Estoy muy viejo. Yo solía ser un arma en el arsenal de Dios, pero ya es tiempo para mí. Ahora soy de la vieja escuela, estoy confundido con la tecnología. Esos pantalones pegados me parecen ridículos. Además, ¿qué podría hacer? Y cuando escucho esta postura, la verdad es que me vuelvo un poco loco. Porque amigos, los dadores de gracia más bondadosos, las mejores madres y padres y abuelos y abuelas, los mejores ministros de niños y los que abrazan con la mejor sonrisa de todas, son los que tienen estos maravillosos años de sabiduría. Estoy pensando en algunos líderes aquí en Saddleback, Randy y Ellie Edwards. Cuán fieles ellos han sido con el Señor en su ministerio a lo largo de los años y cómo ellos, en términos de su vida, ellos fueron quienes ministraron a mi suegro. Cuando él estaba en la secundaria, me ministraron a mí. Yo no sé si podemos incluso calcular la cantidad de vidas que han sido impactadas por su fidelidad al Señor. Y me gustaría animarles a responder como Isaías. Aquí estoy, envíame a mí. En mi iglesia en Seattle, Iglesia Cristiana de Overlake, hay un hermoso santo llamado Mel. Y cada domingo, antes de que yo predique, Mel se acerca y pone su mano sobre mi hombro y ora por mí, por mi familia, y me da mucho ánimo. Es como un padre espiritual para mí. Ahora, yo no sé cuántos años tiene Mel, pero en la película de Parque Jurásico le trae buenos recuerdos. Él tiene una Biblia autografiada. Él recuerda cuando los arcoíris eran en blanco y negro. Así que... Ahora, el punto es que no hay fecha de expiración para el reino de Dios. Saben, tal vez la historia de Daniel en el foso de leones. Pero ¿sabían que Daniel estaba en sus 80s cuando fue castigado? Que él fue castigado por su fidelidad, por su justicia, por su largo servicio al rey. Él fue castigado porque él era tan poderoso y era una amenaza para los otros consejeros del rey. ¿Pueden imaginar lo que sería la iglesia si todos en sus 80s supieran cuán poderosos son en el Señor? Tal vez hayan seguido a Jesús durante mucho tiempo. Eres un hombre de negocios anciano o un abuelo. Eres un líder de ministerio y tienes muchos años de experiencia. Quiero decirte el día de hoy, tú eres poderoso. Eres poderoso, así que por favor escucha y responde al llamado de Dios en tu vida. El siguiente espacio es la excusa de estoy muy ocupado. Y eso está distribuido en todos los niveles socioeconómicos y demográficos. Y estamos muy ocupados. Hay demasiados deberes que demandan nuestra atención. Hay demasiadas distracciones que están buscando alejarnos. Es una excusa común que utilizamos. Estoy muy ocupado. Y la siguiente es estoy muy cómodo. Estoy demasiado cómodo. Me gustan demasiado mis circunstancias actuales. Estoy disfrutando mucho. ¿Podrías, por favor, pasarme más queso? Ahora, la gente en realidad no dice eso. Pero la comodidad está al final de todas las excusas. Y hacemos de esto un gran problema y nos encanta nuestra zona de confort. Y responder al llamado de Dios a menudo causa que tomemos un riesgo y salgamos de nuestra zona de confort. Y por definición, eso es algo incómodo. Así que dirás, bien, pastor, ¿por qué debería hacerlo?
Y yo te respondería, porque allí es donde está la vida. Allí está la gloria, allí está la aventura a la que Dios nos está invitando. Y luego tal vez digas, bien, pastor, me preocupan cuáles puedan ser las implicaciones si doy uno de esos saltos. Me preocupa que responder que sí al llamado de Dios pueda destruir mi agenda. Y eso, no bromeo, lo hará. Permítanme solo decirles, yo tenía planes para mi vida y era estar en el equipo de Saddleback hasta el día en que muriera. Yo quería quedarme aquí, en el soleado California. Quería ir a surfear cada semana. Quería que mi piel estuviera bronceada. Quería blanquearme los dientes como todo el mundo en el condado de Orange. En cambio, Dios me puso en Seattle. 10 años debajo de ese cielo nublado. Ahora, mi piel ya se ha blanqueado. Y debido a todo el café, mis dientes son la única parte de mí que están bronceados. Saben, ni siquiera llueve a cántaros en Seattle. Es solo como una gotera. Todo el tiempo. Es como vivir en una refrigeradora en una tienda. Antes de saber qué significaba, escuché la frase 50 tonos de gris y pensé que era un reporte del clima. Encontré esta frase que no es de la Biblia y dice, porque conozco los planes que tengo para mí, declaro yo mismo. Planes que son en su mayoría mezquinos, enfocados en el entretenimiento y principalmente de mi propio interés. Solamente quería dejarte en claro que la intervención divina cambia tus planes de una forma repentina. Puede darle una vuelta repentina a tus mejores planes. Y si ves a Isaías, a Jeremías y muchas personas en la Biblia que sus vidas tuvieron una intervención divina por el llamado de Dios, pero tal vez ninguna de ellas fue tan interrumpida como la vida de María, la madre de Jesús. Y al pensar en María, espero que pienses en una pequeña adolescente, tal vez un estudiante de segundo año. Tal vez imaginen a alguien en el grupo de jóvenes de la iglesia, una sobrina o tal vez una hija, una amiga. Y es una buena chica, de hecho está comprometida para casarse con el carpintero del pueblo y no tenía ninguna aureola. Pero luego se le aparece un ángel y le declara que ella quedará embarazada. Por cierto, esta es la prueba de embarazo más santa de todas. Y ya podrán imaginarlo, los embarazos no planeados siempre causan alguna clase de conmoción. Pero para María esto era devastador. Ella conocía la ley de su tiempo. Ella sabía que estar embarazada fuera del matrimonio significaba que sería apedreada. Y recientemente esto fue legalizado en Washington y Colorado. Con rocas, ¿saben? Y el ángel también le da algunos otros detalles, que ella quedaría embarazada por intervención divina y que el bebé habría de ser el salvador del mundo. ¿Cómo terminaría una conversación de esas con tu novio? ¿Cierto? No te enojes, cariño, no te he sido infiel. Este bebé es de Dios y es el salvador del mundo. Imagino que dice, voy a llamar a caso cerrado, ahora mismo. Por favor, cuando lean las Escrituras, tal vez imaginen que cuando leemos acerca de estos héroes de la fe, que cada curva en el camino era una aventura, y que eso los hace personajes animados en una película de Disney, pero no es así para nada. Ella no cantó, libre soy, José, libre soy, ¿saben? No, la razón por la que son héroes de la fe es porque decidieron someterse a Dios, aun cuando sus corazones latían con fuerza o se rompían. ¿Interrupción? Sí, María la tuvo. Y aún así puedo imaginar que cuando sostuvo por primera vez a su pequeño recién nacido en el frío de aquel establo, ella miró al cielo y dijo, Dios, gracias por esta increíble interrupción. Puedo imaginar que más adelante, cuando vio a su hijo convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ella alabó a Dios y dijo, gracias por esta divina interrupción. Puedo imaginar que cuando ella vio a su hijo golpeado y sangrando, su barba arrancada de su rostro, la corona de espinas incrustada en su frente,
Cuando lo vio crucificado, aquella cruz de madera, ella clamó en agonía diciendo: Dios, ¿por qué esta horrible interrupción? Y luego, cuando vio a Jesús resucitado en una nueva vida, resucitado y glorificado, solamente puedo imaginar que ella dijo: Dios, gracias por esta gloriosa, gloriosa, gloriosa interrupción. Si quieres saber por qué María es una heroína de la fe, solo necesitas ver cómo le respondió al ángel. Ella no tenía la menor idea de cómo se desarrollaría su vida, pero ella dijo sí de forma anticipada. Verán, sus palabras son estas. Dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Tal vez quieras encerrar la frase: aquí tienes a la sierva de Dios. Ven, ella sabía quién era. Ella era la sierva de Dios. Y por ende, ella estaba interesada en lo que sea que Dios estuviera interesado. Ella dijo: que Él haga conmigo como me has dicho. Sin ninguna condición, sin ninguna reserva, yo me someto a mi Dios. Y eso nos lleva al último espacio en blanco. Someterse al llamado de Dios ahora nos prepara para escuchar la voz de Dios en el futuro. Someterse al llamado de Dios ahora. Esta es una decisión que tomamos ahora. Y eso es algo que abre nuestros oídos para escuchar la voz de Dios en el futuro. Y amigos, sí, yo creo que requiere silencio. Yo creo que requiere prioridad, proximidad y quietud. Pero quisiera decirte, fundamentalmente, debajo de todo eso, si queremos escuchar la voz de Dios, es que tenemos que decidir ahora mismo que vamos a someter nuestra voluntad a la suya. Y un ejemplo que tenemos en las Escrituras es nada menos que el mismo Jesucristo. Jesús, quien la noche antes de ser crucificado, oró al Padre, y leemos su oración en Mateo 26:42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, hágase tu voluntad. Esa es la oración más poderosa que podemos hacer. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y esta es la rendición completa de nuestras vidas en las manos de nuestro Padre Celestial que nos ama. Y Jeremías e Isaías y María y Jesús son una muy buena compañía que podemos tener. Pero a menudo, Jonás es el tipo de compañía que tenemos. Y necesitas leer el final de su libro para entender el largo camino que le tomó llegar aquí. Pero ahora lo que me gustaría hacer es animarte a que puedas escuchar. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer en este año en el que estás? ¿Qué es lo que sientes que Dios te está llamando a hacer en los próximos 30 días? ¿Hay algo que Dios quiere que persigas en las próximas 24 horas? Verás, si tuviéramos la oportunidad de sentarnos cara a cara, supongo que nos tomaría 5 minutos para poder llegar a una cosa que Dios te está provocando, incitando, empujando y llamando a hacer. Y si estás aquí y nunca le has dicho que sí a esa relación de amor a la que Jesús te está invitando, debemos empezar por allí. Porque Él está llamando a tu nombre. Él te está llamando. Él vino porque te ama. Él sufrió en la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados. Él sufrió y te invitó a esa vida. Y la invitación de Jesús en verdad es muy sencilla. Es una relación de amor que empieza ahora y dura por toda la eternidad. Y si nunca le has dicho que sí a esa invitación, debemos empezar por allí. Pero tal vez estés aquí y tú eres un seguidor de Jesús. Así que tal vez lo que Dios tiene para ti es que Él quiere que desarrolles una nueva amistad, que salgas de tu zona de confort, tal vez que cruces líneas étnicas y crees relaciones. Tal vez tú sabes de un viejo colega que está enfermo y Dios te está incitando a reconectarte con él para que puedas ministrarle. Tal vez es la forma en que tratas a tu cónyuge y Dios te está provocando a que intentes un nuevo camino de compasión y gracia. Tal vez es en la manera en que crías a tus hijos. Tal vez para ti se trata de una herida que es tan antigua y Dios te está invitando el día de hoy a perdonar y a soltar esa carga.
Yo no sé qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Solamente sé que Él está llamando. Mi reto para ti el día de hoy es que respondas de la manera que lo hizo Jesús y digas, no mi voluntad, sino la tuya. Por favor, cierren sus ojos, e inclinen sus rostros para orar. Señor Jesús, estamos agradecidos por la forma en que nos amas y por tu gracia. Estamos agradecidos por la forma en que estás presente en nuestras vidas, comunicando tu amor hacia nosotros tan consistentemente. Ahora mismo, Señor Jesús, queremos hacer un compromiso de practicar el silencio, de darle la prioridad a escuchar, que viviremos en proximidad, cercanos a ti, y que nos quedaremos quietos delante de ti. Queremos escuchar tu voz. Pero más que todas esas cosas, Señor Jesús, queremos declarar que necesitamos tu valor para poder responder obedientemente cuando escuchemos tu llamado. Queremos ser fieles al seguirte a ti. Queremos estar contigo, Señor. Así que por favor, acércate a nosotros. Danos tu valor y tu gracia en nuestras vidas. Y Jesús, nos comprometemos contigo ahora mismo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.